La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Tenemos una palabra en este día que encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 2, que el Señor nos dejó y dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Los que temáis a Jehová. Eclesiastés 12, el versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, el enfoque de todas las cosas, de vivir en el temor de Dios, que significa vivir para Dios, apartado del pecado, y guardar sus mandamientos que Jesús trazó, de que, primer término, amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerza, y luego al prójimo como a ti mismo. Y esa es una controversia difícil, porque la mayoría de los cristianos, así llamados, que profesan esa palabra, ellos quieren ser amados, demandan de ti que tú le ames, que tú le toleres, que tú le aguantes, que tú te dejes rebajar, pisar, mas ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque no viven en el temor de Dios. En el Nuevo Testamento, guardar los mandamientos de Dios es aceptar el mensaje que Jesús trajo de parte del Padre, para creer en Él y aceptarlo como Salvador y Señor. Por eso Malaquías dice: y nacerá el sol de justicia, que es Cristo mismo, y en sus alas traerá salvación. Debe entonces ser justificado por fe en la obra redentora de Cristo, eso es, nacer de nuevo y ser justificado por la justicia de Dios. Pero luego añade en Filipenses capítulo 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, no solamente si yo amo o temo a Dios y guardo los mandamientos, debo estar ocupados en ellos. Debo ocuparme en la salvación que Dios me dio con temor y temblor, para que no deslicemos. Por lo tanto, ¿cuál es el deber del que teme a Dios y guarda sus mandamientos? Hebreos capítulo 12, 28 dice: sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y para eso añade Hebreos 4:11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y de ahí sí, nosotros podemos ir a segunda Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, cuando dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Entonces hay como una responsabilidad de ocuparnos con temor y temblor, con diligencia, agradando a Dios, para que estemos ocupados en ellos, para que no deslicemos. Por lo tanto, Jesús añadía en San Juan, capítulo 6, el versículo 27 al 29, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este se señaló Dios el Padre. Entonces ese es el señalado de Dios, a su Hijo Jesús, quien vino para rescatarnos, y por lo tanto es un mandamiento y un mandato de Dios, por cierto, de que podamos creer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y añade la palabra, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces, creer. Ahora, claro que sí que es fácil decir, yo creo en Dios, creo en su Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, pero no hay un compromiso. Muchas veces hemos hablado sobre este tema, que lo recalco un poquito, que para que una persona inconversa sea salvo, necesita primero oír el Evangelio, la oferta de Dios gratuita, un mensaje nuevo de perdón y de gracia. Cuando él escucha el Evangelio y lo entiende, y luego lo cree y lo acepta, el Espíritu Santo de Dios hace dos obras poderosas en su vida. Lo regenera, renueva su entendimiento, lo hace nacer de nuevo, una nueva criatura, y luego lo bautiza dentro del cuerpo de Cristo en Jesús. Porque dice allí en Gálatas, capítulo 3, el 26 al 29, que somos bautizados en Jesús. Ese no es el bautismo en las aguas, es lo que el Espíritu de Dios realiza cuando nacemos de nuevo, como bebés espirituales, como dice 1 Pedro capítulo 2, del 2 y 3. Entonces Él nos sumerge, nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo, la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Entonces es una obra muy interesante, pero luego el creyente cristiano debe ser discipulado, crecer y comprometerse, y de ahí donde él va al bautismo en las aguas y dice, bueno, yo morí al pecado, al sistema de este mundo, y me comprometo delante de Dios y de los hombres caminar en vida nueva, como dice Romanos capítulo 6, del 1 al 22. Que Dios nos ayude a vivir en el temor de Dios y ser diligentes, y por lo tanto procurar con toda diligencia ocuparnos en la salvación para que no deslicemos. Dios lo bendiga.